Bueno, pues empezamos. Buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí con Cinedanía en la película Fragmentos, que se estrena aquí en el Festival de San Sebastián, sección Made in Spain. Sí. Bueno, lo primero, contarnos un poco qué tal aquí en Donosti, cómo habéis recibido la noticia de que se presentaba aquí la película, este tipo de cosas, que es un festival tan grande, ¿no? Yo estaba en México cuando recibí la noticia, por supuesto me puse muy contento. Yo he llegado el martes, llevo desde el martes viendo películas, ayer un pitch y un poco pues calentando motores y sobre todo muy emocionado cuando vi los camiones porque no me lo esperaba. Yo igual me enteré, bueno, me avisó un compañero mío de rodaje que se ve que había hablado contigo y con Fran y yo me enteré como de, hola, oye tía, felicidades. Y yo, qué feo eso. ¿Por qué? ¿Que vas a San Sebastián? Yo no me lo podía creer, digo, para mí una honra que cuenten conmigo, o sea, venir aquí es que es un sueño, es un festival tan importante internacional y más que nada ver la película, yo no la he visto aún, entonces de repente verla por primera vez en la pantalla grande con mis compañeros de reparto, de equipo, pues la verdad que es un regalo, muy contenta. Es mi primera vez en San Sebastián, o sea que estoy feliz. Me ha dicho Asia que es maravilloso, Horacio que es maravilloso, tengo muchísimas expectativas y tengo muchísimas ganas de ver cómo reacciona la gente a la película, sí. La verdad, porque esto es lo que pasa con tu familia, que tú la compartes con aquellos que más te quieren y como te quieren, pues no sabes hasta qué punto están siendo sinceros contigo. Entonces, la verdad que tengo ganas de saber a ver qué opina la gente, que creo que el cine está lleno esta noche. Sí. Entonces, o sea, mucha ilusión, la verdad. Es una película, Horacio, muy íntima, es una de relaciones de pareja, de conflicto. No sé cómo preparas esta película, qué es lo que más te interesaba a la hora de contarla. Bueno, yo creo que esa intimidad viene desde el guión por parte de Fran Garissa, que lo escribió. A mí me llegó el guión a través de Manu y lo que pensé es, aquí tengo mucho que contar. Además de lo que está en el guión, tengo mucho que contar como persona porque he estado en alguna de esas situaciones. Y es por eso que dije que sí al proyecto, porque tenía tantas visiones de cómo ver a los personajes, incluso de frases que yo he vivido, que he dicho o que he escuchado, y luego ahí hemos tenido pues una libertad para trabajar en ese aspecto. Para mí es una película en la que todos nos podemos relacionar o nos podemos ver ahí, y a lo mejor no estamos en esa situación, pero estamos con un hermano, con una hermana o con un amigo que no ve las cosas. Sí, además vosotros tenéis como un pasado, o sea, nosotros os conocemos cuando ya estáis en un momento complicado de la relación, ¿no? Pero no sé cómo preparáis pues bueno, esa historia de amor, ¿no?, que tenéis juntos, aunque se esté deshaciendo poco a poco, pero ¿cómo hacéis ese pasado? ¿Cómo creáis ese vínculo? Fue muy curioso porque, por ejemplo, la primera toma de contacto fue con Horacio, que nos quedamos, me acuerdo tú y yo, en la sala de ensayo, nos tiramos por el suelo, nos pusimos, fue muy divertido. Nos frotamos. Sí, nos frotamos, nos pusimos las músicas de esas mujeres norteñas, ¿no?, que estaban haciendo la música para la película, unas canciones que son vocales, son conjunciones vocales asonantes que generan incomodidad, pero a la vez generan como una vibración muy, muy tierna, muy gustosa, ¿no? Y de repente, pues desde el amor, desde jugar, empezamos a encontrar los conflictos que salen en el juego, ¿no?, que pueden ser los mismos conflictos que salen en una relación. Y el background con Manu fue una maravilla, o sea, fue cenita decir, oye, pero entonces, vale, tú en el orfanato me pegabas, no, eras tú la que me pegabas, tal, y empezamos a encontrar, yo lo tengo guardado en el móvil como Manu Vega pesadilla, ¿no? Y yo también soy su pesadilla, ¿no? Claro, y era como buscábamos también en el rodaje, ¿no?, esos momentos de él me picaba, ¿no? Yo creo que conectamos muy bien desde el principio, que yo creo que es muy importante, yo creo que los tres en ese sentido, porque al final es un viaje muy íntimo, ¿no? Y entonces hay unas partes de ti que tienes que sacar, quizás si lo has vivido, que van a aportar mucho al personaje, pero tienes que encontrarte en un lugar de comodidad en donde sientes que no vas a ser juzgado. Y yo con Asia siempre he sentido eso, con Horacio también, pero con Asia a nivel interpretativo, teniéndola enfrente, siempre había un sentimiento en el que yo cuando la miraba muchas veces veía a una persona con la que he compartido parte de mi vida y he dicho wow, ¿no? Y eso es muy interesante porque te ayuda mucho a construir el personaje. Y Horacio, a través de ese conflicto que vemos en ellos,
se genera en cierta manera el conflicto también de la otra pareja, ¿no? De más madura, de Emma y José Luis. Mi planteamiento es que son dos parejas, pero aquí hay un quinto elemento, un quinto personaje, que es la isla de Lanzarote. Y el concepto es, vamos a llevar a estos personajes que tienen un conflicto y los vamos a poner a caminar sobre lava, a ver qué pasa en sus corazones. Entonces, una vez que estos personajes están ahí, pues esta isla es un quinto personaje, hace un efecto sobre ellos y las cosas salen a relucir, ¿no? Y entonces cada uno se da cuenta que no se atreve a decir lo que realmente está pasando, la otra pareja se ve como un espejo en ellos y los que pensabas que iban a terminar, pues no terminan. No voy a contar más. No, claro. Sí. Pero se trataba de poner a los personajes descubiertos. Ellos no tienen un sitio donde refugiarse, ninguno de los dos, por más que ella se vaya, por ejemplo, en las escenas en las que el personaje de él se va, ¿a dónde se va? No hay a dónde ir. Sí. ¿Cómo preparáis esa...? Hay un momento, una escena que a mí me parece muy interesante, que es esa reunión... La famosa comida. La famosa comida, que yo creo que es muy intensa para todos. Sí. Y además de angustia, de ver, de todos intentar estar en un estado en que nadie moleste a nadie, pero que tiene que explotar por algún sitio, y sin decir mucho más. Pero ¿cómo preparáis toda esa escena? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo lo llevaste? Hombre, mira, yo por ejemplo, algo que recuerdo, el primer ensayo cuando llegué a la isla, ya habíamos ensayado en Madrid, pero no tiene nada que ver cuando tú te vas al Timanfaya, rodeada de 72 volcanes, con la aridez que tiene esa isla, con los cambios que tiene, te despiertas con calima, de repente soltar, pasan muchas cosas ahí. Y encima la lava, caliente, ruda, andaba el equipo y se oye... Es distinto, es otro lugar. Entonces, el primer ensayo, al llegar a la isla, me acuerdo que llegué tal y nos pusimos a ensayar y nos pusimos con la comida. Sí. Y me empezaron a salir emociones que no me habían salido antes. Y yo creo que la trabajamos mucho desde vamos a pegarnos el viaje. Cada vez que la ensayábamos era como hacer la comida entera. No se podía ensayar por fragmentos, curiosamente, ¿no? Esa escena era como embárcate ahí como si fuera una microobra de teatro y defiéndela y a ver qué te pasa. Y recuerda que eso que te ha pasado funciona para introducirlo, pero fue muy instintivo, creo. También creo que hay una cosa que tienen los personajes que de algún modo son muy egoístas. Entonces, si analizas esa secuencia, cada uno tiene un objetivo y le da exactamente igual lo que piense su pareja, lo que quiera su pareja. Entonces eso genera una incomodidad ya de por sí, porque obviamente cada uno con su personalidad, hay algunos que van a ser más agresivos que otros que son más pasivos, pero cada uno está pendiente de su movida. Todo lo demás le da exactamente igual. Entonces avanzan, cada uno por un lado, se van cruzando, no quiero desvelar más, pero trabajando con Horacio, yo creo que uno de los grandes objetivos era saber cuál era el objetivo de tu personaje. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué te interesa? Esto. Pues eso es lo que tienes que defender y el resto va a salir solo, ¿no? Es verdad también que hemos tenido que separar emocionalmente dos rodajes. Hemos hecho la película y luego hemos hecho la comida porque era tan complicada. Nos llevó 4 días rodarla. Además se hizo de manera cronológica y de repente hacía mucho viento, luego hacía mucho calor, luego hacía calima y había que meterlo todo eso. Entonces teníamos que cambiar algunos diálogos para que quedase bien. Y sobre todo empezamos con una cámara que estaba bastante lejos y poco a poco se iba alejando en la conversación. Y luego la cámara no volvía atrás. Y era también una manera de ir encerrando a los personajes, cada uno en su egoísmo. Nosotros... decía Horacio que en cierta manera en diálogos y tal él se había sentido identificado, los había vivido de alguna manera. ¿Vosotros os sentisteis identificados, sin entrar en vuestra vida privada lógicamente, pero en ciertos momentos, en ciertas situaciones, en ciertos comentarios quizás? Sí, a mí por ejemplo o sea, lo que se me planteó fue como ya puedes empezar a disculparte contigo misma para poder hacer este personaje sin juzgarlo. Porque mi personaje, por ejemplo, Alba, llega a situaciones muy extremas, creo que todos, lo que pasa es que cada uno lo exterioriza de una manera, ¿no? Entonces de repente entregarte a ello, creo que hay que tener muy limpios los cajones, muy limpios los rincones para poder invitarte a ti misma a tu casa. Y eso creo que fue el gran reto.
Yo sin duda estoy muy conectado con el personaje. O sea, gracias a Dios han pasado muchos años, pero hay mucho de mí ahí y hay mucho de personas que quiero, que quizás siguen ahí, que tal vez a mí es lo que me parecía interesante, ¿no? Porque a veces esas relaciones más complicadas parece que son de una etapa de la vida. Yo creo que el paralelismo con la pareja mayor es lo bonito de esto. Ese tipo de relaciones disfuncionales, da igual la edad que tengas, siguen estando ahí. Entonces hay mucho de cosas que veo en mis amigos, cosas que veo de mis amigas, cosas que he visto en parejas más adultas, amigos de mis padres y por supuesto en mi propia vida personal, sin duda. Hay mucho de Manu en Diego. Y Horacio, ¿cómo fue el trabajo con los actores? Porque hay mucho trabajo de actor, ellos son los que mantienen la película junto con ese espacio que es impresionante en Lanzarote. ¿Cómo fue trabajar con ellos y cómo fue el trabajo en La Isla? Yo creo que primero hubo un trabajo individual con cada uno de ellos, donde, por ejemplo, con el que más trabajé fue con Manu. Mucho antes de que entraran el resto de los actores, nosotros ya estábamos definiendo cómo iba a ser toda la textura, incluso del resto de personajes. Y aquí hablábamos todo el día. Durante 4 meses, 5 meses hablábamos todo el día. Y a veces eran las 2 de la mañana y estábamos hablando de situaciones que habíamos vivido. Nos enviábamos imágenes, referencias, etcétera. Y entonces se fueron acoplando cada uno de los personajes, pero con cada uno tuvimos nuestras comidas, nuestros juegos, nuestros ensayos, donde nos contábamos las situaciones. Emma Suárez ya nos contará, pero ella ha vivido situaciones muy difíciles para llevarlo. Y una de las razones, ella me lo dijo, yo quiero hacer esta película porque he vivido una situación muy similar. Entonces el trabajo fue individual y luego cuando fuimos a ensayar pues ya cada uno teníamos una intención. Recuerdo que trabajábamos con dibujos, dibujábamos las emociones, ¿no? Teníamos una mesa muy grande y dibujábamos las emociones y hacíamos una curva de cómo subían, cómo bajaban para hacer pues este arco de los personajes. ¿Y La Isla, cómo fue ese trabajo en La Isla? ¿Qué dificultades o qué facilidades? Hombre, la Isla es muy salvaje, o sea, La Isla en sí a nivel de producción, el primer día me acuerdo ya fue viento, las carpas volaban. Por suerte hicimos el ritualito así, le pedimos permiso a la isla, porque es una isla con mucha memoria y tal. Lo bonito es que luego también es una postal. O sea, no sé si has visto Hit the Way, pues creo que es israelí o un peliculón. Todos son postales. Pues creo que en Fragmentos pasa algo parecido. O sea, por suerte teníamos a Elías, que es una fantasía de hombre. O sea, creo que él en vez de tercer ojo tiene un objetivo de cámara, porque no sabe, que te montaba una noche americana de la noche a la mañana, aprovechaba, estábamos todos así como atentos de, vale, rodamos ahora porque es que es la luz, tal. Yo creo que se ha trabajado desde la naturalidad, se ha aprovechado mucho lo que la isla nos daba para poder englobarlo y que Lanzarote sea otro personaje. Sí. La isla, hay un componente, como decía Horacio, que era lo de crear un quinto personaje, ¿no? Pero hay una parte en la que a veces pasan las películas que puede ser pretencioso, ¿no? Porque es una metáfora dentro de la metáfora, pero en esto salió muy orgánico, porque estaba muy bien justificado. La isla verdaderamente tiene una energía muy potente. Creo que genera el hecho de que los personajes estén en medio de aparentemente ninguna parte, genera más angustia todavía. Cuando decía Horacio, se van, ¿dónde se van? ¿Dónde se van? Si no tienen dónde ir, no tienen dónde ir desde un punto de vista más filosófico y desde un punto de vista físico, ¿no? Y yo creo que la isla fue un reto porque obviamente hay mucho viento, hace mucho calor, tiene pues ciertas cosas que pueden ser incómodas, pero ha ido elevando la película cada vez más. Y obviamente Elías ha retratado muy bien todo eso, pero ha habido una adaptación por parte de todos a lo que teníamos y yo creo que eso ha jugado a favor, 100%. Y última pregunta ya para terminar. Horacio, no sé qué referencias, si tienes referencias, uno cuando rueda pues no tiene ciertas referencias de otros directores, otros trabajos. No sé si en tu caso sucede algo parecido. A mí, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? A mí me trasladaba un poco a tierra de Medem y además ver a Emma Suárez y todo esto. Claro, y esos espacios así y tal me llamaba mucho. Pero bueno, que no sé, en tu caso que... Yo creo que yo me he inspirado un poco en... Lejos de la Tierra Quemada, de Guillermo Arriaga. Hay algunos momentos que queremos hacer un poco Wong Kar-wai, pero al final, a pesar de que lo trabajamos mucho, la isla nos ha pedido hacerlo a su manera y nos hemos tenido que adaptar y todas estas referencias, bueno, nos han servido para hacer un caminito, pero
no quedó. Su propia entidad, Pero no quedó nada de esas referencias, simplemente nos han guiado para decirnos, hasta aquí llegamos, pero es la isla la que te va a decir la estética. Es que no puedes luchar contra eso. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muy amables, y que vaya muy bien en el festival y en el estreno, que es el 5 de diciembre en Madrid. 5 de diciembre. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias.